Lo más caro. Bueno, pasamos ahora a nuestra tradicional mesa de los encuestadores y me voy a ir sin de introducción, nada más presentar a Ulises Beltrán de BGC. Ulises, buenas noches. Encantado, buenas noches. El señor Jorge Buendía de Buendía y Laredo. Buenos días, Jorge. Buenas noches. noches. El señor Roy Campos Saludos de todos, Consulta saludos Mitofsky todos. y Pancho Abundis, Francisco Abundis de Parametría. ¿Cómo estás? Bueno, vamos al primer tema rápidamente, que es la popularidad del presidente. Vi tu última encuesta. Que subió un poquito. Sube un poco, ¿no? El presidente. O sea, digamos que la noticia es más bien que revirtió la tendencia Sí, a la baja. No sé si revirtió la tendencia, Ok. porque es siempre hacia abajo, siempre hacia abajo. Sube poquito, ¿por qué? Porque en enero, febrero fue su peor momento con Sí. el gasolinazo, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, sube poquito, pero de 17 a 19 puntos no es como para aplaudirle mucho. Nada, ¿no? O sea, es prácticamente por el margen de error es lo mismo, Está ¿no? a la mitad que Trump, entonces sí, tampoco tiene, ¿no? Trump trae 36, 37. 36. Oye, entonces, ahí pero anda, ¿no? Trump lleva 200 días, ¿no? ¿Quién sabe cómo va a acabar? Pues yo creo que negativos, ¿no? Por lo que va. No se puede. Va a quedar a deber, va a quedar a deber. Me va a quedar a deber, espero. Sí, por mí ya nos debería, ¿no? Otra lectura es que paró la caída. Que paró la caída, Sí, sí. exacto, la hemorragia, ¿no? Así es. No, yo sí creo que sí hay un rebote. Digo, yo incluso lo tengo arriba, bajos 20, pero lo tengo Sí. arriba. Sí. Y si ves, por ejemplo... hubo un rebote. Sí hubo un rebote. Y una variable que está muy correlacionada, que es el índice de confianza del consumidor, Sí. también trae marcadamente, se fue a pique en enero, Pero ya dio- febrero, dio- y ya dio la rebotó vuelta. y está en los niveles previos de noviembre, sí. ¿no? Entonces, digamos, ya hubo este rebote, ya se absorbió. Digo, también el dólar, pues estamos mucho mejor de lo que estábamos La a principios de- economía. La economía. Ay, no, y hemos el visto. dólar, que es uno de los Sí. indicadores clave, pues estamos pues prácticamente en los niveles de noviembre, ¿no? Sí. Sí, muchas variables, todas esas variables, ¿no? Esa es la inflación. Hay una mejora, Todo, sí. se sienten, aunque no son inmediatas, pero ya por lo menos ya no lo castigan como lo castigaban en enero. Porque en enero era la real y la expectativa. Claro, Había una caída y una expectativa de que esto se iba a ir todo al diablo. Y no. Sí. Ahora, el lunes, en la mesa del lunes, tuvimos una muy buena discusión y decía Jorge Castañeda que no importa quién vaya a ser el candidato del PRI a la presidencia, porque el que realmente Es va a Peña estar Nieto. en la boleta es Peña Nieto. ¿Están Depende, de acuerdo? depende. Mira, A nunca ver. ha ocurrido así. Bueno, sí ocurre para mal, no para bien. O sea, Sí. en este caso podría ser el caso por eso. O sea, Porque está un tan mal evaluado. gobernante, en general, estoy generalizando, no Sí. es ley. Sí. Pero en general un gobernante malo le pesa al candidato del propio partido, ¿no? Ujú. Pero un candidato muy bueno tampoco le ayuda gran cosa, ¿no? ¿Quién sabe? A ver. Pero ayuda en el- poco, ¿no? En O el sea, 2006 podríamos decir que importaba muy poco quién fuera el del PAN. Sí. Sí, O sea, pero, ¿no? Pero tenías un presidente bien popular. Sí, pero era... Que era Vicente Fox, era muy porque popular. No importaba quién fuera porque la campaña era que no ganara López Obrador. Ok, se O sea, polarizó así. y algo así tiene el asunto. Castañeda lo que afirma, y que creo tiene algo de razón, es las campañas de oposición, tanto la del PAN como la de López Obrador, van a ser contra Peña, no contra el candidato del PRI. claro. Entonces, no importa quién ponga, no lo van a pelar al Sí. que van a atacar esa Peña. Ahora, esa es una forma de personalizarlo. Si lo ves en qué se traduce la aprobación presidencial en términos partidistas, es la marca PRI donde la pongas, ¿no? Y Pésimo, ¿verdad? creo que venimos de una mesa muy nostálgica. Casi me pone a llorar Giselle y Juan, de ya paren, ya por favor, no sigan, porque ¿no? Ese mundo ya se fue y ya no existe. Es eso, o sea, ¿qué significa esto para la marca PRI, donde la pongas? Es Malísimo. decir, yo creo que es ahí donde, es decir, si traduces la aprobación presidencial en términos políticos, es cuál es el costo de ser candidato del PRI. Y por eso están en las boletas, como en el Estado de México, pero sobre todo en Coahuila, poniendo muchos partidos apoyando al candidato del PRI. Para un Es una forma de verlo, candidato, para el Partido Verde, por ejemplo, es una alternativa para alguien no votar por el PRI, pero refrendar Exactamente. Pero en un parte porque voto nos- por el régimen. Porque hay digamos, un ¿no? voto hasta cierto punto aleatorio de rechazo al PRI. A los grandotes. Que Eso se es va lo hacia que los hace. chiquitos y en la medida en que tú tienes varios de ellos, pues empieza a A cachar. captar algo. Ok. ¿No? Digo, eso se veía claramente en las encuestas. Si tú preguntabas, ¿quieres que siga el PRI gobernando? ¿Quieres un cambio? Cambio. Quiero un cambio. Y después les preguntabas, ¿y por quién vas a votar? El verde. Y te ponían los aliados del PRI.
Sí, eso. ¿no? Entonces, sí eran los mismos candidatos, ¿no? Entonces, Pero ahí el hay PRI una muy parte- mañosamente sabe esto y entonces está poniendo... Y lo saben todos, ¿eh? No nomás Sí, él. sí, Lo saben no, todos. sí, claro. Sí, ahora yo creo que en una elección que exige y que la gente le pone tanta atención no va a ser tan fácil, ¿no? La gente va a estar mucho más consciente que un voto por uno de estos partidos aliados es un voto por el candidato del PRI. Pero quiero regresar al planteamiento que hacías. A ver, ¿por qué es esta una elección sobre Peña? Y en parte es porque no ha dejado posicionarse a nadie. Exacto. Digo, creo que eso es Todavía. un problema. Todavía. No, pero ya es expost, digo, ya toda la construcción No que hay importa. ahorita del candidato va a Pero ser... es natural pero se va a a un construir. régimen presidencialista. También el PAN. No, priista, Este ¿no? es O sea, esto sí es del viejo prismo, a mí me parece increíble Que los mantenga tapados. y que vaya a salir del gabinete, Leo. O sea, históricamente, digamos, o al menos en ¿Pero las qué te últimas elecciones... imaginabas algo distinto realmente con Peña Nieto? Neta, Pues ¿te no, imaginabas pero- algo distinto? Digo, que el prismo de Atlacomulco Pero el último se hubiera aventado a hacer algo Pero diferente. el último presidente del Bueno, a PRI, ver, previo a sí, Peña sí, Nieto, sí. tuvo una elección primaria con competencias. Si tú quieres que se la llevó... Pero fue medio dedazo, ¿no? O sea, Pero sí. este es un regreso a la época salinista, digamos. Claro que si puro. mides el candidato, habría ahí una pequeña, bueno, un No, caveat, sería o sea, mucho un- más claro el dedazo, ¿no? No, que sale, no, el de Lazo sí, es obvio que de Lazo habrá de es Lazo, obvio, o sea, digamos, es de Lazo no obvio. lo, pero es alguien que no es necesariamente priista, por ponerlo así A de ver, Jorge, fácil, ¿no? Entonces, cada vez que el PRI ha gobernado ha salido del gabinete, ninguna vez no. Ninguna. ninguna. No, por eso te Tienes estoy toda la diciendo. razón. Sí. Pero en las, ¿Y pero por en qué las habría de últimas ser, Jorge? No elecciones... entiendo muy bien el argumento. Ve, las últimas elecciones de 2000, 2006 y 2012, muchos fueron exgobernadores. Digo, esto puede ocurrir que En también 2006 y los 2012 otros no sean. gobernaba. No, a lo que voy es, lo que ha cambiado es la dinámica del poder, se fue mucho hacia los gobiernos estatales y ahora lo que estamos viendo es todavía otra centralización y que a mí lo que me parece increíble es que ya estamos 18 años después de la transición y que sigamos eligiendo a los candidatos de los partidos, pues de esa manera muy poco democrática. Sé que Michels diría, no importa cómo se eligen, Pues sí. los partidos no son democráticos, pero ciertamente No, bueno, no si habla muy bien de... ¿Quieres algo peor? Pues López Obrador, es dedazo, autodedazo. Bueno, digo, Y si pero- quieres dedazo a qué, es autodedazo. Sí, pero estamos hablando de que queremos un régimen democrático, que tenemos, que ciertamente en tenemos términos islas... prácticos, Quizá muy lo más autoritarias. democrático sería el PAN en ese sentido, ¿no? Leo, pero digo, en términos prácticos, si lo pones como candidatos, pues no importa si es gabinete o si es, o sea, no importa si es un gobernador o si es parte del gabinete, cuando ves los nombres, los evalúas, prácticamente cualquiera que esté vinculado a la administración, Le pesa el PRI. le pesa el PRI. Entonces, de donde venga, al final lo que digo, apenas Narro asomó y dijo, oye, parece que quiero ser, se fue para abajo. Apenas, es decir, el peso otra vez de estar en la administración de la marca, de donde vengas, yo creo que no te permite, no te da mucho margen. La mayor parte de las mediciones que tenemos, creo todos aquí en la mesa y fuera de esta mesa, tienen alrededor de 10 puntos de diferencia entre Morena, PAN y el tercer lugar. Y estarías- alrededor de 10 puntos Ahora, de diferencia. ¿Estarías de acuerdo que, Que un si hombre fuera un no- externo, le pasaría exactamente lo mismo? Exactamente. Imagínate Y que un hombre, Entonces, no sé de si te alguna lo va a manera, cambiar. no de te lo va alguna a manera es cambiar. irrelevante. Lo que están diciendo es que es irrelevante quien pongan de candidato. Me parece que no. No es tan irrelevante. A ver. O sea, no es tan irrelevante. El PRI, ¿eh? El PRI El estamos PRI. hablando. O sea, el PRI, su candidato ideal sería alguien que tuviera estatura propia, Ok. estatura propia para tener presencia más allá de Peña. Perdón, ¿qué significa estatura? No, entonces, como fue Del Mazo en Estado de México. O sea, Del Mazo en Estado de México ya era Alfredo Del Mazo. O sea, él tenía un nombre, o sea, ya era conocido. A diferencia de que yo te pregunto en Chihuahua, ¿quién era el candidato del PRI? No tenía estatura propia. La campaña fue contra César Duarte y Enrique Serrano no tenía esa Es una estatura. buena diferencia, Entonces, uno es que tenga estatura. Y dos, Pero hay en esa baraja ahorita. No sé. A ver, les Pero, pregunto a pero- ustedes. y si ustedes no, los que pueda miden. crearla. Y dos, que pueda defender al régimen sin ensuciarse mucho, porque la marca está muy mala. Defender, pero lo decía bien también Castañeda el lunes. Es defender, pero también separarse del, Pues, del exacto, presidente que Peña. defender sin ensuciarse de todo esto. O sea, alguien que pueda ok, decir, eso dice. no, Sí, no cargo la corrupción, pero para no que haya cargo nada de eso. credibilidad, realmente necesitarías un candidato que
tuviera trayectoria. Exacto, Y eso es sí. lo que... No, sí hay, ¿Quién? ¿no? Sí De hay. los que han medido, a ver, ¿quién? ¿Quién? Narro es uno con trayectoria, con credibilidad y creo que... No, la gente no lo conoce. Y digo, ni en el DF, digo, en el DF que está en un Muy poco lejanísimo tercer lugar. ¿Ya preguntaste en la UNAM? ¿Eh? Ni los universitarios, el segmento de universitarios, ellos UNAM, mucho menos que... ¿Hay ese candidato? Pues no, que decir, a ver, creo que es una muy poco probable que ocurriera de cualquier manera, ¿no? Entonces, pues que se fuera por un candidato externo, repito, No, lo no, más claro. externo que percibo es, repito, el secretario de Hacienda, De Hacienda, ¿no? claro. Que por Porque lo no es priista menos hoy, no porque no tiene es priista una... No es priista y trabajó en un gobierno panista. Y esperamos ¿no? que le quiten los candados mañana o pasado. Ya se No los sé si quitaron. ya quitaron. ya se los No, quitaron. no, al parecer hay letras chiquitas, pero ahorita... bueno. Pero de eso ya no está. Entonces, ahí está es lo más a lo que podemos pensar que pudiese ocurrir. No, es yo que yo ese creo llegara que a es ser alguien que candidato, tiene ¿no? trayectoria, digamos, cercana al PRI, nada más que fue secretario de Estado en un gobierno panista. Y eso es lo que le están En dos, cobrando. Claro. los dos. Y en Pero algunos entonces foros, sí importa el candidato. en algunos foros, Sí, o sea, Ah, sí no, puede sin hacer la duda. diferencia. Muchísimo. pues sin no duda. la No, bueno, yo creo diferencia, que- ¿no? Pero ¿Eh? No, o sea, creo que dado que el problema es la marca, por la única forma en que puedes crecer es por el candidato. No por la Correcto. propuesta. Y el entonces, candidato. a diferencia yo creo que del resto de los candidatos de otros partidos, en particular en el caso del PRI, yo creo que va a ser mucho más relevante. En el caso de Morena no hay ni discusión. En el caso de Acción Nacional sí importa, digamos, también cómo importa. crezcan, cómo se muevan. Pero en el caso del PRI, dado que tienes este diferencial del cual estamos hablando de 8 o 10 puntos respecto al primero o segundo lugar, si no creces por el candidato, no veo Ahora, cómo. No veo déjenme cómo. preguntarle No veo cómo. quién es el candidato que puede crecer y bajo qué criterio. ahora ahí había que mencionar que Nuño medio cumple puede- esta, Sí, claro. es decir, no es un priista tradicional, o sea, No. digo, hasta yo creo Casi que externo, yo creo es que ha casi generado externo, ¿no? dentro de las discusiones dentro del PRI la idea del tecnócrata a la antigüita, ¿no? Que el presidente pone porque quiere y que ya es priista de última hora y que fue y se apuntó corriendo para pasar Digo, pero- candados, ¿no? pero ese en sí mismo es el interesante. mismo Nuño también sería un caso de que, pero sí sin duda tiene una vinculación más personal con el presidente. Salió- Pero Sí, claro. Entonces, eso en sí y mismo no creo que puede es reclamar interesante. algo que lo deslinde, ¿no? Porque- Pero también ahí no es un priista tradicional. Que es el caso del secretario de Gobernación, pues sería el que más claramente quedaría envuelto en esta categoría de priista tradicional. Igual que Ivonne Ortega, que son los Bueno, gobernadores. Ivonne Ortega, que son los gobernador, gobernadores. y además ella incluso funcionaria importante Sí. del PRI. Uno de los argumentos por los cuales, en principio, esta elección favorecería a un candidato antisistémico, como el caso del candidato único de López Morena, Obrador. es porque el contexto se alineó. Es interesante porque estamos hablando de este perfil de candidatos, porque cambió el contexto. Entonces, ¿por qué hoy estamos hablando de Nuño? ¿Por qué estamos hablando de Narro? ¿Por qué estamos hablando de Mil? Claro, claro. Eso Es en que sí un mismo candidato es del se me tamaño hace- también de sus adversarios. está Entonces bien. ya sabemos, uno de los adversarios va a ser López Obrador. Sí. Está bien, Entonces, pero... qué tan va? A ver, hagamos la comparación. ¿López Obrador contra Nuño o López Obrador contra Narro? Son dos personalidades muy diferentes, ¿no? También nada más Pensando ahí- al PAN ahorita. Depende pero- cómo veas la elección. Ahí viene y vamos, ¿por qué no al PAN? Y entremos al PAN. No, porque quiero hacerles una última pregunta del, A ver, del entonces PRI. antes de ir al PAN, ¿cómo lo ves? Bueno, simplemente la imagen de juventud que puede presentar cualquiera del candidato tipo Nuño Eso. frente al observador, que es come años, como decía, ¿no? Sí. O Sí, sea, no está no mal. se ve tan grande, pero Tiene es 60 y ciertamente... tantos. No está tan en grande términos- como se ve. No, Sí, pero el socio- no se ve tan grande como Bueno, está. pero yo ya no sé 63 si... años. Por eso, Pero- pero hacer un ojo. contraste importante No, de no, imagen. no, Pero- Sí, no. frente a un Nuño que tiene 40 y Sí, tantos. pero es Pero el un análisis contraste demográfico ahorita no sé si nos da sociodemográfico. para O sea, eso. para atraer el voto joven importa mucho el tono y Claro. el mensaje. Sí, ya no sé y si- el problema con que pasa siempre con los candidatos del PRI es que el tono, pues independientemente de la edad, digo, y el Desde Narro- presidente desde Peña, Narro mismo hay parece que más recordar, joven. A ver, No cambia gran cosa. En las, No en cambia las gran teorías cosa. más básicas de voto electoral, yo creo que ya no estamos en la explicación demográfica de jóvenes votan por jóvenes, mujeres No, votan sí, por no, mujeres. no. No, bueno, entonces los jóvenes en la última elección se los llevó López Obrador. No, pero yo no decía es eso, yo decía simplemente de imagen, me Entonces, refiero a la imagen. también, pero hoy ser joven ya no sé si Sí, es López Obrador puede ser el necesariamente... Bernie No, fue una Sanders, pregunta ¿no? muy concreta. Frente al López Obrador, ¿qué ofrece Nuño? Bueno, lo único que se me ocurrió a bote
bote pronto es... No, no, es una imagen más joven. importante, o sea, Pero no- ya no o sea, sé alguien si de hoy- Velos en un 40 y debate a tantos, López Obrador y a Nuño, exactamente. Pero- y hasta por imagen se Leo, ven pero creo que diferentes. el Exactamente, punto no, a va a eso me ser refería, no, no, el no, no, tono no de hago la tantos. campaña del candidato del PRI. ¿Va a ser de autocrítica? ¿Va a reconocer? Tendría que ser de autocrítica. ese es Tendría el que ser de punto. O yo creo que va un poquito más allá. ¿Cuáles van a ser los temas de la campaña? Y yo creo que desde hace tiempo venimos hablando de esto. Y va a ser corrupción, no corrupción, va a ser, o sea, de la mesa Puede que ser de la López mesa que tú Obrador, vienes. digo, O sea, López ese es. Obrador. A ver, entonces ahí Me tengo que ir perdón. una pausa, pero antes de irnos a la pausa, para rematar el tema del PRI, que era una de las cosas que también platicábamos el lunes pasado. Tanto, si no me equivoco, Javier Tello como Jorge Castañeda decían, el PRI está muerto, parece. Ya. Yo pienso que todavía se le mueve una patita, pero quiero preguntarles a ustedes, ¿está muerto el PRI? No, de ninguna manera, ¿no? Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud, ¿no? Mientras no veamos cómo está la alineación, veamos cuántos candidatos, digo, una de las Tiene apuestas... probabilidad, pero baja. Ah, exacto. Pero no nula. O sea, No, De ninguna ganar, manera. obviamente. De ganar, claro. estamos Visto hablando de hoy, ganar. visto hoy es el que menos El probabilidad que menos tiene, probabilidad de los tres. pero no tendremos mayor certeza mientras no veamos candidatos. Y hay otro O sea, tema, si Leo. algo define en este momento las preferencias es que la población no ha definido sus preferencias, ni siquiera le ha tomado atención Claro. a lo que está Falta- pasando. falta 70% no sabe quién le gustaría, 68% le da lo mismo cualquiera de ellos, etc. Pero Entonces, otro tema es habría que ver. el umbral para ganar esta elección ya es muy bajo, Sí. ¿no? Es alrededor del Claro. 30-32% Yo probablemente. creo que lo que vimos Entonces, en el Estado de México pues, Es, es, como esa receta. es irresponsable decir que está muerto cuando es el partido que más población gobierna y más estados gobierna. O Buen sea, punto. o sea, Es otro buen punto. y más Ahora, población. que Luego ganó dos Abundis elecciones. también, ¿no? Se le mueve No. una patita al Y que PRI. ganó dos Sin elecciones. duda, sin Por el duda estado de el 46% escenario gobierna. en A ver. un año puede cambiar muchísimo, Sí. pero hoy con lo que tenemos, digamos, se ve muy difícil. Y otra vez no hablo nada más del candidato, hablo del diferencial que hay, porque, insisto, es un momento histórico. No, pero es que... Nunca el partido en el gobierno, nunca había estado en tercer lugar, faltando un año o un año y medio para la elección. Ese es Y un esto buen punto. desde enero. Y no ha cambiado de enero a la fecha. Que Queda esa sí un es una año. diferencia con el Estado de México. Nunca estuvo en tercer lugar. Gracias, empezó No, empatado. empezó Aquí empatado. empiezas 10 puntos abajo, 8 puntos abajo, es otro escenario. Y con Muerto un no está. gobernador en los 50 de aprobación, que era Erubiel. Erubiel estaba bien abrumado. Y- A diferencia del presidente. Y Es con otro un escenario. candidato No, como no. López Obrador, que ya tiene porcentaje de conocimiento total, y con digamos, López Obrador difícilmente va a subir mucho, digamos, marginalmente, pero puede bajar. ¿no? Claro. Digamos, eso yo creo que ya lo que estamos viendo es un López Obrador donde ya se manifestaron los efectos de campaña. No sabemos en el caso del resto ¿Qué es lo que va a los pasar? efectos de campaña, cómo les van a influir. Bueno, vamos a una breve pausa. Regresamos con nuestra tradicional mesa de encuestadores. Estamos en nuestra tradicional mesa de encuestadores ya. A ver, Roy, ¿tú te encantan eso? ¿Cuánto falta para la elección? No sé. Ahorita no la traigo. ¿Cuántos minutos, horas, 10 días? meses. Es que tú siempre andas diciendo... Va a ser el primer día de julio. El 1 de julio. primer Bueno, día de julio. A ver, el PAN. ¿Qué pasa con el PAN? ¿Cómo lo traen ustedes? Yo lo que veo en las encuestas publicadas es que con toda y los spots del señor Ricardo Anaya y Margarita con 3 centavos, 3 pesos, haciendo medio una campaña de tierra, sigue arriba Margarita. Y no la van a alcanzar, aunque ella ¿sí? no está en spots, pero sí está prácticamente en todas las noticias. Sí. O sea, incluso cada vez que se habla de Anaya, hablan de ella. O sea, cuando dice, es que Anaya... Pero tiene más presencia mediática tiene Ricardo presencia, Anaya. Pero ahí Todo el día en radio y la televisión. duda, Leo, es cómo van a hacer esta selección. Sí.
Y levantaron un padrón, se gastaron una buena lana, levantaron un padrón muy cuidadoso. ¿De cuánto? ¿Unos Muy bien 700 hecho. o cuánto? Ah, ¿sí? No me acuerdo de la Ahora sí cifra, está pero es bien de hecho. más. Sí, Tienes sí, sí. que Se está llevar arriba del tu millón, no me acuerdo. huella Creo que unos digital. 400. ¿no? Siento que Con estamos- huella Con digital. huella digital, es un Y padrón vinculado al ¿Y INE. cuántos ultra quedaron? cuidado. Como Creo que medio unos millón, 400. ¿no? No, Salió mucho una No, más de un entrevista millón, más de un más de un millón. Según millón, yo era está como arriba unos del millón. 700, pero Creo pues que estamos no- repitiendo una conversación de hace un año. Está bien. Pero entonces ¿Cómo aquí se va a elegir el candidato? ¿Cómo se va a Margarita elegir? puede estar arriba en las encuestas, Así es. sin duda. Sí, sí, pero le digo, crea un dije- problema a la manera como seleccionen. Sí. Tener que no ganara ella estando arriba, pues sí plantea una duda. Pero aquí la clave es cómo van a elegir al candidato. Y el control Si del partido. levantaron ese padrón, es obvio que muy lo van a usar. probablemente sea Anaya. por una votación dentro de ese padrón. Sí. Y no tenemos la más remota idea cómo pueden estar las preferencias en este cuándo? padrón. Nadie ha... Lo que sí sabemos es que Anaya parece tener control de lo que es, digamos, la estructura del partido, ¿no? Sí, sí. Entonces, que Margarita esté arriba en las encuestas no es garantía de que ella va a ser la Digo, candidata. pero- No, De desde acuerdo, luego. de acuerdo, Pero, de pero Eso creo lo- que tú eso lo dijimos hiciste- hace un año. Pero tú, O sea, y con creo que otro tú padrón, hiciste, con otro espérame, padrón. tú hiciste una Leo. encuesta con un padrón. Así es. Con el anterior. Así es, con el Y anterior. creo que Pero Ricardo es cierto, Anaya ahí no. sí salía más. No, sale muy bien. Porque, Sale mejor, porque en principio digamos sale que- mejor. El tema es cómo está construido este padrón, Sí, que quién no está sabemos dentro. bien. Sí. Lo que es cierto es que el método, ¿no? Tenemos dos posiciones otra vez desde hace mucho tiempo en esta misma mesa. Sí. Va a ser abierta, va a ser a público abierto o va a ser con padrón. Esa es Bueno, la Margarita quiere que a público abierto y... Pero en los y- estatutos del PAN no está contemplado La de abierta. la de abierta, Abierta. hasta donde Sí. recuerdo. Está bien. Puede Bueno, ser nada una más digo que puede aquí ser alguien si dijo el Consejo lo que había decide, debate. sí podría ser. No está Pero digo prohibido, que pues. alguien- Sí. Pero, Bueno. pero es poco probable. Si, Pero- si el nuevo padrón se construyó con la composición del Consejo Político, ellos lo ayudaron a construirlo, Anaya tiene una hipermayoría. Claro, Pero también se una clara construyó de ventaja. manera, Roy, que ninguno de los otros dos, Margarita y Moreno Valle, lo ha podido impugnar. Entonces, yo creo que ha sido, Sí, porque fue cuidado. participó Lo el que estás INE. diciendo es muy No, y lo que el quieren INE. evitar es Exacto, los no. casos estos como en Tantoyuca, que era el municipio. Sí, me Mérida, acuerdo. los Bueno, que más pero eso aportaban, está, Mérida. pero eso está bueno. Por lo menos tenemos un acuerdo. Va a ser con el padrón, ¿verdad? Va a ser Parecería que entonces, sí. bueno, ya, ya, tenemos un Entonces, acuerdo. Tenemos un acuerdo. Van a soltar el Ya padrón para sabemos hacer para dónde encuestas. va. ¿No? No. O sea, ya es también una decisión del Eso padrón. No, no lo sé. nunca lo han soltado, nunca Nunca ha sido lo- público así. No, pero sí tú hiciste una... Lo hicieron, no, Digamos, estamos lo muy lejos, circularon. estamos muy lejos de la elección. Ahora yo creo que puede ser más delicado el asunto. Pero por lo menos hace unos meses no tenemos acuerdo en esto. Tenemos acuerdo con que va a ser con militantes. Ahora, va a ser con Bueno, todo militantes. parece indicar, porque, insisto, pueden cambiar O, las puede cosas allá lleg- adentro, o creo ¿eh? que también es de consejeros, algo Sí, así. sí, Pudiera sí. ser indirecto, no. Ahora, Margarita, otra vez, de acuerdo a sus encuestas, las que yo he visto, parecería mejor evaluada para ser mejor candidata y Bueno, dar más una mejor conocida, ya lucha sé. que Ricardo Anaya o que Moreno Valle. ¿Me equivoco? Sí. Pero en unas es más mediciones, conocida. Leo, en las que está sola, digamos, o sea, así es, primero va muy adelantada, estuvo sola mucho tiempo. No, pero Reconocimiento Yo de creo que, La han ido alcanzando. repito, mientras No, pero- no estén los candidatos pero en más general sí, definidos, en general es muy sí. difícil juzgar estas cosas. A Y, ver, y creo que ese es un buen niveles de punto. conocimiento, y digo, en general creo que es difícil decir que no es la mejor posicionada. Eso no significa que sea en el tiempo, que es una forma de evaluar candidatos hoy, el hecho de que estés adelante, seas el más conocido, para algunos puede significar que no puedes crecer más. Claro. Entonces, En en el algún caso- punto, No, bueno, por eso digo, digo- todo depende cómo Pero evaluemos. creo A ver, que ese buen día. Que no es sea- un muy buen punto, el tema de conocimiento, porque es el que nos atañe en las encuestas que siempre sale. Creo que el gran reto para todos los que toman decisiones con base en encuestas, hablando de dirigentes políticos o del presidente de la República, es, a ver, si este personaje que hoy lo conoce el 25%, Puede con la crecer o no. campaña lo va a conocer el 70%, ¿dónde va a estar Exactamente. puesto? Exacto. ¿No? Sí sabes, lo que estamos midiendo es pues, los más conocidos como López Obrador, Sí. o Osorio, Saab, Margarita. sabes dónde están, ¿no? Este efecto de campaña es lo que no ves en los otros y puedes tener no solamente el caso de Josefina Vázquez Mota, Es que ese es el que estaba clarísimo. pensando. Ella, ¿no? en las Estaba- encuestas preelectorales, Edomex. parecía que la ganaba. Estaba hasta no arriba. parece que la ganaba. Leo, aquí hay que entender conocimiento y opinión de la persona. Margarita está ahí, pero si pones los careos, cuando la pones a competir Ya la con diferencia no otros, es tanta. no hace gran diferencia. Ya no.
No, son no, de no es 1, 2 tanto. puntos, 3, 5 puntos máximo. O menos. O sea, cuando Ah, dices entre fulano están y cambias a los candidatos, Sí. Anaya o el mismo Moreno Valle, ese no estoy tan seguro. No, Moreno Valle está un poco más Un abajo. Sí, poco pero más ya abajo, las pero diferencias ya la no son muy diferencia entre grandes. Anaya y Margarita a la hora de preguntar, en fin, de estos Porque los tres, ¿por panistas quién votan por el que votarías? esté ahí. Y eso ya, Exactamente, eso ¿no? ya en Entonces, campaña. igual que los priistas, Igual que por los cierto. priistas. Eso ya en campaña. Enrique de la Madrid se hace competitivo cuando llegas a que teniendo 5%, 10, no sé cuánto tenga de conocimiento, cuando haces la pregunta electoral, simplemente porque es priista, queda Pasa a ser empatado No, tantos votos no hay como nada nosotros, equivalente a lo que No, tuvimos. y eso ya en Perdón. campaña, en un electorado que va a ganar por 30 bajos, 20 altos, Sí. se convierte en una diferencia mínima. Bueno. Que es puede lo que estamos ganar viendo así. en los... Que puede O sea, ganar. esos ganar, 2, ya 3 puntos veremos. pueden ser la diferencia. Ahora, yo creo que todavía otra vez falta ver en temas de lo que se refiere a la elección, alianzas y este Frente Amplio, si de pronto se ve que el PRI no va a ser un partido competitivo, como están ahora las cosas, ya podemos empezar a hablar de voto estratégico. Sí. Es decir, el año que sigue yo creo que tenemos que estar muy pendientes de cómo se van a dar esos movimientos electorales, no solamente en función de candidatos, sino en función de alianzas políticas. Y yo creo que eso que no está claro también. Yo tengo mis serias dudas de que va a haber esa alianza, pero no sé cómo la ven ustedes. Digo, desde el punto de vista político, no desde el punto de vista de las encuestas, pero desde el punto de vista de las encuestas, ¿tiene sentido la alianza Sí, PAN-PRD? digo, Sí. todo el sentido del Todo el sentido del te mundo. suma. Todas las Así me- suma. Sin número, Todas las sin Digo, medidas. porque yo he oído que, no, hombre, No es los suma perredistas se idéntica. van a ir a votar por Sí, López pero Obrador. pero con que ¿no? 4 o Se 5 dividen. puntos se vayan hacia no, el exactamente. candidato. Esa puede ser la diferencia. Pues sí, claro que va a Ve, ser la ve las diferencia. mediciones. Ok. Se va el dinero y la publicadas. estructura. No se van todos, no es una cuestión No es. aritmética, obviamente. Esos 4 o 5%. Muchos se van, una parte se va puede. con Morena, pero la otra parte no, porque el PRD sobrevive y el perredismo en este sentido sobrevive por el rechazo a López Obrador. Ok. Entonces, Y el contrafactual es de- también hay votantes que participan de esta actitud. Y el Ok. contrafactual Entonces, es, de cualquier manera, aunque no haya alianza, ¿cuántos se van a ir hacia López Obrador? De Y todas tenemos maneras. una idea, digamos, del 100%, a ver, Francisco, del 100% de Digo, los perredistas, si hay alianza, ¿cuántos se van con López Obrador y cuántos se irían yo con el tengo Puede PAN? ser, depende del estado, pero sí lo hemos, digamos, en la ciudad sería el caso más grave, Ciudad de donde México. habría más migración hacia Morena. Ok. Pero el estimado estaría sobre 70-80%, yo- que se quedaría en esa alianza y sería básicamente... Yo tengo otra pregunta. 70-80% A ver, del PRD es que estás se hablando va a la de, alianza. de 7% del PRD, o sea, estás hablando ya de un número bastante... O sea, el pequeño. PRD tiene, para que la gente nos entienda, o sea, tiene 7% de intención de voto. Y tú lo que dices, de ese 7% de intención de Cinco voto, puntos se van. Es que ya 5 se fueron puntos se muchos. van, Porque- se van a la alianza Así es, PAN-PRD. Es que ya es. se fueron muchos. Porque la migración ya También, se dio. ok, La y migración ya a se lo dio. mejor 2 puntos, de los Yo- otros yo- 2 puntos y se Yo no van lo al tengo Moreno. preguntado como A ver. alianza, sino así simplemente es, ¿por qué votaría usted si se entera que el PRD no puede ganar la elección? ¿No? Y el 45% de ellos dijo por López Obrador. Ah, tú tienes más, Sí, entonces. es el 45%. Digo, sí, pero no, si se va en alianza, ya él ya no puede ganar, ya es distinto el PRD, porque ok. la alianza podría ganar. Yo también lo tengo Sí. como segunda A ver. opción. Como Si segunda, no sí. fuera, como segunda ¿Y opción, qué te sale? ligeramente más se quedan con el PRD, o sea, Es 55-45, que es un poco lo mismo. Ahora, Claro. ¿hace la diferencia para un perredista saber que va a votar por un candidato del PAN si este es Anaya Yo o creo es que sí, Margarita? yo creo que sí. Eso muy yo sí. no, sin lo- lugar a no dudas. podría A ver, responder ahora. tú todavía no puedes sé, saber, no ¿usted sabría tres sí? yo. Yo digo A que ver. sí, sí, porque el rechazo de los periodistas hacia Margarita es mucho mayor. Claro. De hecho, ok, de muy ahí, bien. de ahí que también la opción del independiente sea algo que intuitivamente y en números resulte más atractiva. De candidato presidencial que pongan un independiente. En una alianza. Es decir, alguien que no venga necesariamente, que no sea un panista de cuño, que Pero no sea un esa perredista de cuño. calentura está muy No, caliente. está bien, nada más te digo Y hay teóricamente. otra jalada de pelos, como dirían mis hijos. Y hay otro sucede. elemento que pues, es imposible de saber, pero imagínate si es Ricardo Anaya, Sí. que resulta con una candidatura atractiva, pues te va a empezar a jalar Ok. votos hacia allá, Y de ¿no? priistas. Y de priistas. Ahora, hombre. esa es la otra. Los PRI, si esto tú decías ese efecto, el PRI se cae, ya no hay manera de ver que puede Voto ganar. estratégico.
se va a polarizar entre López Obrador y el anti-López Obrador, que va a ser en este caso probablemente la alianza PAN-PRD. ¿Qué harían los priistas? O sea, sí habría defecciones de los Pero priistas. poco, Leo, porque ¿Hacia ya está dónde en el se irían? huesito, ya está en el huesito, Sí, ¿no? Entonces, pero ¿hacia todo- dónde se irían? Hacia O los sea, dos- el hacia los corazón dos lados. jala más Hacia los hacia, dos el- Depende del dos lados. estado. hacia los dos lados. Depende del estado. Ah, ok. En el norte a lo mejor más por el PAN, en el sur a lo mejor más por el Morena. Sí, ahí difiero. Yo no estoy seguro que esté en el huesito. Yo creo- ¿Quién, el PRI? Sí, el PRI yo creo que puede bajar. Bueno, o sea, en un escenario. El PRI en donde 2006 esto- sacó el 23% a Así un es. madrazo. ¿no? El PRI partido el sacó PRI 28. 28, sí. Es que pero- aquí va a haber dos elementos. ¿Qué tan atractivo es el candidato del PRI? ¿No? Si tiene un equivalente a un madrazo, pues evidentemente que la caída va a ser... Sí. pues, O si va a dar los la 10, pelea. O si va a dar la pelea. Y por el otro lado, ¿qué tan buenos resultan? Diego López Obrador ya está muy visto. Pero ¿qué tan bueno resulta algún otro candidato en particular? si Contra es, López Contra Obrador. López Obrador. Sí. ¿no? Ahora déjenme, porque me queda un minuto y sí quiero Venga. para decir, López Obrador no ha pasado nada, ¿no? O sea, No. se mantiene ahí en los Sustancial- 30, más o sustancial menos. nada. Oye, En imagen, por lo menos lo que medimos y lo platicamos algún día con el tema de la diputada Eva Cadena en Veracruz, o yo no sé ahora Sí. con el tema de los ojos en Tláhuac. narco en Tláhuac, yo no veo que necesariamente, mientras no sea algo directamente sobre él, no veo por qué le habría de dañar su imagen a él o a Morena. Aunque ahorita hay un tema relevante que le atañe, pero no es directamente vinculado con él, que es pues a quién van a escoger en la Ciudad de México. ¿no? ese es otro un tema. Les central. propongo que la próxima sesión veamos estados, ¿no? Incluyendo Ciudad de México, porque va a haber elecciones en 9 estados. del Así es. O en 10. O en 10, con Si se Coahuila. repone Ah, sí, Coahuila. Pero no pero sería Coahuila, concurrente. No, pero es antes. Coahuila la Ese quieren es hacer antes. sacar rápido, ¿no? Ese es Va a ser- antes, sí. Si la hacen rápido será en enero, pero si la En caso de que postergan, se llegara a anular. Israel. Oye, pero Se esas anulará. elecciones, esas 9 elecciones van a ser súper determinantes para Porque la son estados muy presidencial. grandes. Muy grandes, Ahora- incluyendo la Ciudad de México. Al menos 4 grandotes. no, Veracruz. Veracruz, Puebla, Ciudad de México y Jalisco. Y perdón, Guanajuato. por lo menos Y de esos Guanajuato, tres, sí. 3 son bastante promorenistas. Tabasco, Chiapas y Veracruz. Digo, si le quieres ir poniendo pruebas y electorales Morelos. al asunto. Y Morelos ahora. Exacto. Pero la Bueno, Ciudad de Veracruz México. está más hacia La Ciudad el de sur. México el sur. en sí merece un programa entero, ¿verdad? Sí. O sea, lo que está, No, lo que puede pasar en el. No, yo creo que Tláhuac. O sea, podemos ir por Tláhuac, jefaturas así de delegacionales. plano. Podemos ir por Iztacalco, Iztapalapa. A ver, he oído, antes de irnos, inevitablemente gana Morena el año que entra. en No la es Ciudad de inevitable, Nada es pero va muy arriba, inevitable. va muy arriba. Es el más adelantado, Sí, es muy el que arriba. está claramente adelante. Sí. Pero esas cosas no se deben decir así. A ver, o sea, Inevitable nada. muertos, inevitables. La muerte, A ver, cabrón. es que Leo quiere apostar y No, apostar ya es blanco apostado. o negro. Ya no he puesto nada. Y menos con la información de usted. Nada. A ver, un último comentario. Ponle números. La relación es 40-20. 40 Morena, 20 el que le siga, sea PAN o PRD. Pero puede haber voto también útil, ¿no? No, claro, En la Ciudad si de hubiera México. una alianza ahí, si Con hubiera la una alianza ahí, alianzas, que no errores es garrafales del aritmética, no es candidato aritmética, X. pero esa estaría muy interesante. Bueno. O sea, 40-20-20. Entonces, ¿les parece que en la próxima sesión... De acuerdo. Estados, ¿no? Los estados que vienen. Roy, Paco, Jorge, Ulises, gracias por venir. Buenas Encantado. noches.